Hola amigos, pues sean bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hacer las preguntas de historia de México. Va a ser un video súper rapidísimo porque son 80 preguntas que ustedes deben de tener. Así que vamos con la primera pregunta que dice: ¿cómo era la situación económica en la Nueva España en 1821? La respuesta es de baja producción económica. Recuerden que todas estas preguntas, disculpen, han venido en exámenes anteriores, así que les pueden ayudar muchísimo para darse una idea de qué es lo que les van a preguntar en el examen, o si es que algunas se repiten, pues bueno, ya tendrían ahí uno que otro puntillo asegurado. Así que dice: ¿qué impacto tuvieron las reformas borbónicas? La respuesta es: disminuye el poder local, impuestos benefician a la corona, o mayor recaudación para la corona española y reducción de poderes locales. Dependiendo el examen, pues bueno, va a depender la respuesta. Después dice: relaciona a los personajes con sus acontecimientos. Hernán Cortés es relacionado como el soldado conquistador, Carlos III con las reformas borbónicas, Antonio de Mendoza, recuerden que fue el primer virrey aquí en la Nueva España, y Bartolomé de las Casas defiende los derechos indígenas. Yo me acuerdo que esta pregunta vino mucho el año pasado. Dice: forma de gobierno en la Nueva España después de la independencia, es de imperio. Después, propósito del imperialismo a finales del siglo XIX, expansión territorial de las potencias. Siguiente pregunta dice: consecuencia de las reformas borbónicas. Bueno, se parece mucho a la primera pregunta, y es la mejor recaudación de la corona y disminución del poder localitario. Después dice: primera forma de gobierno en la Nueva España, ayuntamiento. Recuerden que una cosa es después de, de la independencia y otra es después de la, ¿cómo se llama? Y en la primera, en la Nueva España. Bueno, es el ayuntamiento. Después dice: características de las reformas borbónicas. Bueno, es la creación de las 12 intendencias y el decreto de expulsión de la Compañía de Jesús. Después dice: etapas del movimiento de la independencia de la Nueva España. Son 4, que es la iniciación, la organización, la resistencia y la consumación. ¿Ok? Después dice: ¿cuál fue la actividad primordial de los mexicas? Y es el comercio marítimo. Recuerdo que esta pregunta también vino muchísimas veces. Después, actividad económica de las mesetas, es la ganadería exclusiva y la población media. Después dice: mineral que se produce en Veracruz para la fabricación de explosivos, es el azufre. Y después tenemos que, a pesar de la extensión del litoral del Pacífico, ¿qué causa la baja producción pesquera? Esta también es pregunta de examen, pero yo la he visto más en la parte de geografía. Y dice: la insuficiencia de puertos y la falta de frigoríficas. Ese nombre. Después dice: los estilos churriguerescos, platerescos y herreriano fueron manifestaciones que se ubicaron en la arquitectura. ¡Wow! Después dice: ¿cuál fue la finalidad de la conspiración de Querétaro? Esta es pregunta de examen y la respuesta es: conformar un gobierno por Fernando VII. Entrando al México independiente vienen las preguntas que dice: ¿a qué se debió la separación de Texas? Y esto es al centralismo de Santa Ana. Esta también es pregunta de examen, recuerdo que a mí y a mis compañeros, y es que a muchos también les vino esta pregunta. Así que dice: causa interna que favoreció la independencia de México. Recuerden que unas son causas internas y otras son causas externas. En la interna tenemos los criollos eran subestimados y subyugados. Después dice: el PNR en 1939 cambió sus siglas a el PRM, que significa Partido de la Revolución Mexicana. Después tenemos: característica principal del movimiento de revolución de 1848. La respuesta es: los obreros peleaban por sus derechos. Tenemos la siguiente pregunta que dice: esta pregunta, ¿cómo ha venido en los exámenes y cómo ha sido un dolor de huevos para todos chicos, créanme? Y dice: periodo donde hay 7% del crecimiento o modelo
con un crecimiento anual del 7%, que fue de 1940 a 1971. Aquí la respuesta es el desarrollo estabilizador, pero recuerdo que en muchas guías y en muchos bancos y también en los exámenes la pregunta, más bien la respuesta es el milagro mexicano, así que he escuchado casos que les vienen las dos respuestas, desarrollo estabilizador y el milagro mexicano. Yo aquí tengo desarrollo estabilizador, ¿ok? Después dice, después de México Independiente, ¿quién regía como partido político? Y la respuesta es logias masónicas. Vámonos volando con la siguiente pregunta que dice, ¿quién gobernó después de la Constitución de 1824? La respuesta es Guadalupe Victoria, quien es el primer presidente de México. ¿Ok? Tratado entre México y Estados Unidos en 1941 en materia de migración. Esta también es pregunta de examen. Y la respuesta es el ingreso de trabajadores migrantes temporalmente. ¿Ok? Disculpen también si no hay mucha iluminación. Después dice, el federalismo y el centralismo, ¿qué características tiene cada uno? El federalismo es la separación de la iglesia y el Estado. Y el centralismo, por otra parte, es la iglesia se entromete en el Estado. ¿Ok? Después dice, durante el presidencialismo, ¿qué partido modificó sus estatutos para adaptarse? Y es el PRM. ¿Ok? El Partido de la Revolución Mexicana. Después, entrando al tema de la reforma liberal, tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿qué característica tuvo la Constitución de 1857? Esta también pregunta como es típica. Y la característica que tuvo fue que fue una constitución liberal. ¿Ok? La siguiente pregunta dice, ¿cuál fue la causa por la cual Francia invadió por segunda vez a México? La respuesta es suspensión del pago de la deuda externa. ¿Ok? La siguiente pregunta dice, ¿en qué constitución quedaron plasmados los principios liberales? Y la respuesta es la Constitución de 1857, chicos. La siguiente pregunta dice, Plan de Ayutla. Tenemos que relacionarlos. Y por una parte tenemos los antecedentes, que son las huelgas y movimientos obreros. La etapa maderista, en donde tenemos el zapatismo y la decena trágica. Por otra parte tenemos el constitucionalismo y es el plan de Agua Prieta y Álvaro Obregón. También tenemos Díaz Ordaz, no sé qué chingados. Ok. No tiene que ver con el plan de Ayutla, pero aquí tenemos que Díaz Ordaz y está con los tratados de Tlatelolco y el movimiento del 68 y por último tenemos el desarrollo estabilizador. Las últimas dos se me hicieron muy extrañas, pero bueno, yo creo que también dependiendo de la estructura del examen es la respuesta. Después la siguiente pregunta dice, relaciona los acontecimientos antecedentes, movimientos obreros y prensa de oposición, maderista, decena trágica y zapatismo, constitucionalismo, Carranza, Constitución de 1917 y la reconstrucción nacional se dio con Álvaro Obregón. Una pregunta muy, muy rara, pero bueno. Dice, causa externa de la segunda intervención francesa y pues bueno, era que los conservadores ofrecen el poder ofrecen el trono más bien a Francia. Después dice, personaje que escribió Los sentimientos de la nación. Esta pregunta vino en el año pasado en el examen para la licenciatura en Derecho en el área 3. Porque a mi compañero se la preguntaron, ¿quién escribió Los sentimientos de la nación? Pues Morelos. De hecho, es muy tonto si no te lo sabes ese día. Después tenemos que dice, causas internas y externas de la segunda intervención francesa. Otra vez, suspensión de pago de la deuda y los conservadores ofrecen el trono a Francia. Después dice, características del imperio de Maximiliano, es que Francia pretende instaurar un imperio en América y es el segundo imperio mexicano. ¿Cuáles fueron los grupos que participaron en el grupo constituyente de 1917? Pues bueno, tenemos a los radicales y a los moderados. ¿Qué dice el artículo 27? Pues dice que la nación permite intervención extranjera siempre y cuando ésta se desligue del Estado. Después la siguiente pregunta que dice, ¿en qué consistió la ley de migración de 1941? Y la respuesta es que Estados Unidos permitió la migración de trabajadores a este país. ¿Ok? Después dice, ¿qué promueven las leyes de reforma? Tenemos que es el registro civil,
nacionalizar los bienes eclesiásticos y el libre culto. Después tenemos que establecía el plan de San Luis. Deben de saberse los planes, chicos. Y es que establecer como rango constitucional el principio de la no reelección y la devolución de las tierras. Después tenemos sufragio efectivo, no reelección, puede interpretarse como la apertura democrática. Esta recuerdo que a mí me vino en mi examen. Si vas para área 1, a mí me vino, así que mucho ojo porque puede que te venga. ¿Ok? Después dice, ¿qué planteaba el plan de Ayutla? Bueno, el plan por el cual los liberales llegaron al poder. Entrando al tema del porfiriato, dice, ¿qué característica del primer gobierno de Porfirio Díaz? ¿O qué característica tenía el primer gobierno de Porfirio Díaz? Y es la pacificación del país y mantener la no reelección. Bueno, ya se imaginarán. Dice, los juristas, porfiristas y lerdistas, ¿a qué corriente ideología pertenecían o pertenecieron? A la liberal. Después tenemos características del gobierno de Porfirio Díaz o porfirista, y es la desigualdad, la dictadura y la paz. Después tenía esta pregunta como vino en los exámenes también, filosofía política durante el régimen porfirista, y es el positivismo, ¿ok? Características del gobierno de Porfirio Díaz es la inversión extranjera y la tienda de rayas. En el porfiriato, ¿qué sectores económicos se desarrollaron más? Esta es pregunta de examen, vino en todos los exámenes, por lo que tengo entendido aquí. Y fue los textiles, minas y los ferrocarriles, ¿ok? Dice, ¿qué país tuvo influencia en el porfiriato? Y fue Francia, ¿ok? Dice, Bellas Artes y UNM, que es la Universidad Nacional de México, ¿en dónde se dio? Pues en el porfiriato, con Porfirio Díaz, por lo que aquí nos marca. Después dice, ¿qué características del gobierno de Porfirio Díaz? Pues el modelo económico que había en ese tiempo. Después dice, entrando al tema de la Revolución Mexicana, características del gobierno de Lázaro Cárdenas. Pues bueno, tenemos la expropiación petrolera, el PRN se transforma al PRM, el ejido colectivo, y no olvidemos a la creación del IPN, ¿no? Entre otras cosas. Después dice etapas de la lucha armada, pues bueno, tenemos el maderismo, el constitucionalismo y la lucha de facciones, perdón. Dice, ¿a qué se debió la expansión punitiva del general Pershing en nuestro país? Y aquí dice que fue por los villistas. Después tenemos la siguiente pregunta que dice, plan en el que Madero desconocía a Díaz, y es el plan de San Luis. Tenemos la siguiente pregunta que dice, ordena cronológicamente. La respuesta es, presidente regresa al capitalismo, la creación de la Escuela Nacional Preparatoria y por último el plan de la Noria. Ok, después tenemos, ¿qué presidente dijo que con la muerte de Obregón terminaba el latifundio? Y fue Plutarco Elías Calles. Esta también fue pregunta de examen, ok. Y pues ya que estamos ahí, ¿a quién se le conocía como el jefe máximo de la Revolución Mexicana? Pues bueno, Plutarco Elías Calles. Después dice, ¿qué buscaba Álvaro Obregón en su gobierno? Recuerden que su principal propósito era ser reconocido por Estados Unidos, o que su gobierno fuera reconocido por los Estados Unidos. Es lo mismo, y esta también es pregunta de examen. Después dice, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿qué guerra finaliza? Pues bueno, la guerra con Estados Unidos, ¿ok? Después dice, relaciona las siguientes guerras. México contra Estados Unidos fue por el pago de 15 millones de pesos. Guerra de los pasteles, México acepta la deuda de 600,000 pesos. Y la guerra de Texas, Santa Anna es encarcelado. Así es como van, ¿ok? ¿Quieren una gomita? Después dice, ¿por qué se introduce el capitalismo a México? La respuesta es la mano de obra barata y las materias primas. Mano de obra barata. Por eso hay que estudiar, chicos. No quiero entrar en polémica con este tema, pero estudien.
Después dice, entrando en el tema de la reconstrucción nacional, dice, ¿a qué se refiere con el maximato? Pues bueno, gobierno de 3 presidentes manejado por Plutarco Elías Calles. Dime por favor el nombre de esos 3 presidentes. Te lo van a preguntar en el examen. Y si no, pues ya de mínimo lo sabes. Después dice, ¿qué presidentes estuvieron en el maximato? ¡Ah, demonios! Te tendré que dar la respuesta. Emilio Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Ya te los dije, ni modo, pero bueno, ya los tienes. Después dice, ¿qué hizo Lázaro Cárdenas durante su gobierno? Ya lo habíamos dicho, la expropiación petrolera, ejido colectivo CTM, el plan sexenal y no olvidemos la creación del Politécnico, ¿ok? Dice, periodo en el cual un expresidente tenía el poder del gobierno y es el maximato. Después dice, durante el cardenismo, ¿qué provocó la economía de México en el aumento del salario? Y la respuesta es el aumento de la economía interna. Después tenemos, después de la muerte de Obregón, ¿qué presidente decía que iniciaba el periodo de las instituciones? Plutarco Elías Calles. Ya la habíamos dicho anteriormente, pero formulada de otra forma. Después dice, ¿qué planteaba el plan de Tuxtepec? Y es la no reelección. Tengo un mensaje. No alcancé a leer. Después dice, cuando Lázaro Cárdenas expulsó a Calles, ¿qué logró hacer? Pues bueno, terminar con el maximato, básicamente. Después tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿qué sistema impone el gobierno de Lázaro Cárdenas? El presidencialismo. Después dice, ¿qué implementó Lázaro Cárdenas para la organización del Estado mexicano? Y es el cooperativismo. Ya entrando a temas de México contemporáneo, tenemos que características del gobierno de Miguel de la Madrid. Apréndanse por favor, esto es muy importante chicos, ya se los había dicho, apréndanse por favor los sexenios, porque vienen, apréndanse qué hizo cada pinche presidente aquí en México. Bueno, la respuesta es la renovación moral, la reconstrucción económica y nada más. Y bueno, y aquí tenemos que inició el neoliberalismo con Miguel de la Madrid. Después dice, esta es pregunta de historia universal y de geografía por lo que hemos dicho en estos videos. El rayita es adoptado por rayita y la respuesta es el neoliberalismo es adoptado por los países desarrollados. ¿Ok? Después dice, ¿con qué presidente se dio más fuerte el neoliberalismo? Todo el mundo lo conoce, el pinche pelón Carlos Salinas de Gortari. Dice, ¿qué característica tuvo el gobierno de Manuel Ávila Camacho? El milagro mexicano. ¿Ok? Después tenemos, en materia de economía, el presidente Ávila Camacho implementa que la sustitución de importaciones. Esta pregunta ha venido en muchos exámenes. ¿Ok? Después dice, ¿qué pretendía Ávila Camacho con la unidad nacional? Y la cooperación patriótica, es lo que pretendía este güey. Después dice, en el gobierno de Miguel Alemán se vendió petróleo y acero. ¿Cómo se llamó a este periodo? Y tenemos que es el milagro mexicano. ¿Cuál fue la política que tomó Ávila antes de la Segunda Guerra Mundial? O sea, durante la Segunda Guerra Mundial y fue de unidad nacional. ¿Ok? Después dice, periodo económico de 1952 a 1970 o periodo de los 50 hasta el 62. ¿Cómo se le llamó? Y es el desarrollo estabilizador. Pues bueno, vámonos con las últimas preguntas que dice, época en el que el gobierno mexicano tuvo mayor auge económico y fue en el milagro mexicano. Después tenemos características del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, movimiento estudiantil del 68, el Tratado de Tlatelolco y el desarrollo estabilizador. Pero también tenemos la creación del metro, los Juegos Olímpicos. Bueno, aquí sí marcan el Tratado de Tlatelolco, entre otras cosas. ¿Ok? Después dice, ¿en qué gobierno de México se le agregó el impuesto al valor
agregado el IVA y fue en el gobierno de José López Portillo. Recuerdo que mi profesor de curso nos preguntaba mucho también quién le dio el voto a la mujer, ¿ok? Así que tengan en mente también esta pregunta, ¿quién le dio el voto a la mujer? ¿Quién creó el Poli, la UNAM, la UAM? ¿Quién le dio autonomía a estas universidades? Bueno, menos al Poli, pero ustedes me entienden, ¿no? ¿Qué pasó en los sexenios? Después dice, características del gobierno de Adolfo López Mateos, pues está el INPI, los libros de texto gratuito. Esta también pregunta, ¿quién dio los libros de texto gratuito y quién dio los desayunos? Ok, recuerden que en la primaria, no sé si ahorita todavía se siga dando, creo que sí, que nos daban por 50 centavos los desayunos. Estaban chidos. Y la devolución del chamizal, que son los desayunos escolares. Bueno, entre paréntesis tenemos desayunos escolares. Y por último, ya la última pregunta, obviamente, dice, el neoliberalismo es un guión que empezó con Miguel de la Madrid para mantener a México en guión. Y la respuesta es modelo económico y el mercado mundial. Para que junto todo diga, el neoliberalismo es un modelo económico que empezó con Miguel de la Madrid para mantener a México en el mercado mundial, ¿ok? Así que bueno, chicos, estas serían las preguntas de historia de México. Son las 83 preguntas, así que bueno, espero que todas las anoten. Recuerden que la finalidad de estos videos es que ustedes los conviertan en MP3 y los escuchen constantemente para que las preguntas se les queden guardadas. Así que bueno, recuerden que mañana empezamos con la semana de matemáticas y vamos a subir todavía muchos más videos. Así que cuídense mucho, chicos, yo los veo mañana y les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Yo soy Brian Alberto del canal Matemáticas a Huevo y los quiero ver triunfar. ¡Chao! ¡Triunfar!